Shalom Aleja. Hoy estamos en el día miércoles de la Parashat Balak, año 5784. Estamos aquí en el Sefer de Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando el libro de Shaddai Tshuva. Estamos en el Shar Revi, Pórtico 4. Ayer empezamos a estudiar lo que es las transmisiones. Rabino Yonah explicó que así como hay enfermedades del cuerpo, Had Shalom, así también hay enfermedades del alma. Y así como para la persona para curarse físicamente necesita pasar a veces tratamientos Hashem Elohim, que duelen, se tienen que privar de comidas, etcétera. Así también para que el alma se cure, así no alcanza solamente que la persona se arrepienta, sino que también tiene que pasar por lo que se llama sufrimientos. Y se va a explicar a qué sufrimiento se refiere. De todos modos, antes de empezar, voy a comentar un capítulo muy relacionado con lo que estamos estudiando del libro que sacamos el año pasado de Rav Shach, Rav Eliezer Shach, su legado y su visión. Rav Shach, como todos saben, fue el líder acá en Israel, hizo también partido político religioso, Gimel, el primero en la historia. Luchó por la Torá en todos sus sentidos, se preocupó de hacer yeshivot en todos lados, mandó a Rabanim a Jutz Laaretz, por ejemplo, Rav Levin en Argentina, fue enviado por él. Y aparte de todos del libro que hizo Avi Ezriel al Rambam, un dolador. Entonces, uno de el shamash de él, Rafael Wolf, Shlita, entonces él sacó un libro en hebreo, de Saratesh. A mí me gustó mucho, lo estudié, me gustó mucho. Entonces le pedí permiso para traducirlo, así hace unos años atrás. Y así, pues, ya sacamos dos ediciones del libro. Entonces quiero compartir este capítulo de este libro que se llama El arrepentimiento. Entonces dice así, es todo en español, así que Besat Hashem, espero que se entienda, no hay en hebreo está el original, acá es solo español, voy a tratar solamente de pronunciar más despacio las palabras. Todo. Entonces, esto está en la página nueva, en la edición esta nueva, es la página 181 del libro. Entonces dice así, la semana que viene está el ayuno, esperemos que venga la Gula antes, si no, el martes es el ayuno de Yud Zayin Tammuz, y Tammuz, y después empieza las 3 semanas de Binah Mitzarim. Está que en el futuro Dios va a hacer que esas 3 semanas sean semanas de alegría. Pues ayer que pronto tengamos el disfrute de ver la alegría en esas semanas y no las leyes de luto. Entonces así. Solía mencionar la palabra Rambam y su aplicación a la Mishnah del Tratado de Rosh Hashanah. No se pronuncia el Alel ni en Rosh Hashanah ni en Yom Kippur, porque son días de servicio divino, sumisión y temor al Creador. O sea, para explicar un poco lo que está diciendo, en cada festividad judía, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Chodesh, Shmini Atzeres, Simchat Torah, se lee el Alel. Yom Kippur, Rosh Hashanah, también son fiestas escritas en la Torah. A diferencia en Hanukkah también se dice el Alel, es una decreto rabínico, en Purim no se dice Alel, el leer la Megilat Esther se considera que es como Alel. ¿Cuál es la explicación por qué no se dice Alel Purim? De todas maneras, en Rosh Hashanah y en Yom Kippur no se dice. La mala pregunta por qué. Entonces la mala explica que no se dice Alel porque son días de juicio, no son momentos para empezar a cantar. No son momentos son días de servicio divino, sumisión y temor al Creador. Mencionó la enseñanza del Tur, en la víspera de Rosh Hashanah, ayuna a la gente más insigne y Dios espía un tercio de las transgresiones. En los 10 días de retorno, la gente mediana ayuna, se refiere al ayuno de Tzom Gedaliah, y Dios espía otro tercio. En Yom Kippur todos ayunan y Dios espía todas las transgresiones. Por eso Yom Kippur es el día que se borran las transgresiones del pueblo de Israel. Acotó que se entiende que la expiación de Rosh Hashanah no es superior a la de los demás días de arrepentimiento, sino que todos tienen el mismo nivel de expiación. Si bien en Rosh Hashanah comienzan los 10 días de arrepentimiento, el nivel de expiación no es mayor, solamente en Yom Kippur, que es el último día, es el día que se decretó como día de Slijá o Mejilá.
Nuestros sabios enseñan en el Tratado de Nedarim, los malvados están llenos de arrepentimiento. Cuestionó en nombre de Rabbi de Peterburg, aparentemente el instinto del mal tendría que convencerlo de que no se arrepienta para que traguea nuevamente y reciba un castigo más severo. Entonces, ¿qué significa que los malvados están llenos de arrepentimiento? Respondió, basándose en la enseñanza del libro Jobot Levavot, que el enemigo más grande de la persona es el instinto del mal, dado que lo odia. No quiere que disfrute de la transmisión. O sea, que no solamente que Dios te agarra le hace transmitir a la persona, sino que después de que transmitió, no quiere que la disfrute y por eso se arrepiente. Esto fue escrito hace varios siglos, pero hoy en día quien más odia a la persona es la persona propiamente dicha. O sea, el Rashad agregó que lo que está escrito que el enemigo más grande de la persona es el instinto del mal. Eso fue escrito hace varios siglos, pero hoy en día la misma persona, el mismo más grande de la persona propiamente dicha. En una disertación previa a Rosh Hashanah se expresó: cada uno de nosotros debe creer con incertidumbre y sentir que lo están juzgando para vida o para muerte. Si realmente yo sintiera que falta poco para que me juzguen, no sería capaz de hablar ante usted. O sea que Rav Shach se lamentaba como diciendo, si la persona sentiría que lo están juzgando, que si volvemos para atrás, lo que pasó este año, Tanshin Pekdal 5.5784, ¿quién iba a pensar en Rosh Hashanah, toda esta guerra que estamos pasando ya hace que más de 10 meses? ¿Quién hubiese pensado algo así? Rabbi Israel Salant habló acerca de la fuerza que tiene el instinto del mal y que en cada acto de la persona está entremezclado el instinto del mal. Actualmente nadie reflexiona acerca de sus actos. Andamos como un ciego en la oscuridad. Si la gente abriría los ojos, se daría cuenta de cuán errados son sus actos. Revivió en sí mismo la enseñanza de la Mishnah en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah todas las creaciones del mundo pasan ante él como corderos que van saliendo del corral uno detrás del otro. Exclamó: yo, fulano, mengano, cada uno de nosotros pasamos delante del Creador. Como sabemos nosotros que el ayuno lo principal que tiene es arrepentimiento. O sea, que el ayuno es un decreto de los de los profetas. Pero lo principal del ayuno es que la persona se arrepienta. Y acá Rab dice que el problema que hay es que nadie reflexiona sobre sus actos. ¿Cuándo fue la última vez que la persona reflexionó acerca de lo que hizo? Si está bien lo que está haciendo, si no está bien lo que está haciendo, cómo se comporta con los demás, cómo se estudia la Torah de él, cómo va a la sinagoga, cómo se conduce, qué habla en el Betacneset, se cuida de respetar la santidad del lugar, cómo él cumple Shabbat, cuáles son las leyes que cumple, qué es lo que no sabe, un montón de cosas, cómo se lleva con los hijos, cómo se lleva con la familia, cómo se lleva con los vecinos. La gente no reflexiona, sigue así como si nada. Y ese es el problema. Si la persona, como dice acá, si la gente abriría los ojos, se daría cuenta de cuán honrados son sus actos. Hoy me contaron lo que pasó en Estados Unidos, que el presidente lo quisieron matar con el, bueno, con el expresidente que está postulado, eso que pasó hoy en día. Lo quisieron matar, un atentado en Estados Unidos. La gente no reflexiona, es Macoré, ¿por qué pasó eso Dabka en Estados Unidos? País que tiene toda la todo lo que es la tecnología, ¿cómo puede pasar algo así? ¿Quién lo dejó entrar? ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Qué es lo que el creador quiere de lo que pasó? ¿Para qué el creador hizo algo así? En el Día del Perdón de Alessi con 1732,
estudió las misivas de Rabbi Israel de Salant y recitó salmos. Rosh Hashanah del año 1963 demostró que está escrito en la introducción del libro Cifra de Tziminuta que todos los actos de cada individuo durante toda la historia de la humanidad están insinuados en la Torah. O sea que todos los actos míos, actos de cada uno, todos están insinuados en la Torah. ¿Cómo la persona puede llegar a saber? Eso hay que estudiar. Solamente Cabot de Vigna podía decir algo así. Ahora sí está escrito. Está escrito en el Tratado de Makot, afirmó Rabbi Samblai, 613 preceptos le fueron ordenados a Moshe Rabbeinu. 365 de estos preceptos son prohibiciones. Coinciden en número a los días del calendario solar, mientras que los demás 248 preceptos son mandamientos positivos, cuyo número coincide con los miembros del cuerpo humano. Acató Rabamnuna. ¿De qué versículo se aprende que está la cantidad de preceptos? 613. Se aprende lo que está escrito, la Torah que nos ordenó Moshe es el legado de la congregación de Jacob, donde el cálculo numérico que mate las letras de la palabra Torah es 611, que es la cantidad de preceptos que recibimos. A esto se le deben sumar los dos primeros, yo soy el eterno tu Dios, y no tendrás deidades extrañas ante mí, que los escuchamos directamente de los labios de Dios en la entrega de la sola de Monte Sinai, y llegan a 613. Como continuación a la enseñanza de Ram Simlai, que la Torah da unos 613 preceptos, la Mará agrega que cuando el nivel espiritual del pueblo de Israel fue descendiendo, el rey David cimentó el cumplimiento de la Torá en 11 preceptos, que son los principales de la Torá, como está escrito, Salmo de David, Dios, ¿quién morará en tu tienda? ¿Y quién reposará en tu monte sagrado? ¿Quién se conduce con integridad? Actúa con rectitud, habla la verdad en su corazón, no habitúa maledicencia en su lengua, no le hizo a su prójimo ninguna iniquidad, ni toleró la injuria a su familiar. El bien en sus ojos es despreciable, y a los temerosos de Dios honrará. Aun si juró en perjuicio propio, no transgredirá su palabra. Su dinero prestó sin usura y no aceptó soborno para condenar al inocente. Estas son cosas, termina diciendo David Amelech, quien cumple estas jamás se abatirá. La manera explica que las 11 pautas mencionadas en el versículo se conduce con integridad, a luz a quien se conduce como nuestro patriarca Abraham, como está escrito, anda ante mí y sé íntegro. La Mará comenta acerca del último versículo de este salmo, que cumpla estas jamás se abatirá. Cuando Rabban Gamliel llegaba a este versículo, lloraba y exclamaba, exclusivamente quien cumpla todas estas 11 pautas es el que no se derrumbará, pero quien cumple solo una de ellas sí se derrumbará. Otros estudiosos lo confortó acotando, ¿acaso está escrito quien cumple todas estas? Lo que está escrito, quien cumple estas, incluso quien cumple solo una de ellas. No hay que cumplir las 11, que puede, por supuesto, sino, si no interpretáramos de tal manera, sino que supondríamos que se refiere a quien cumple todas, estaría este versículo de los Salmos contradiciendo aquello que está escrito en la Torá, acerca de las relaciones íntimas prohibidas. No te purifiques por medio de todos estos asuntos. ¿Acaso también de allí debemos interpretar que solamente quien comete todas estas prohibiciones de adulterio es quien se impurifica, pero quien cometa una sola de estas prohibiciones no se impurificará? Es obvio que semejantes interpretaciones incongruentes, sin duda, aquel versículo se refiere aún a quien comete una sola de todas estas prohibiciones. Por consiguiente, corrijamos que también el Salmo enseña que quien cumpla aún con una sola de todas estas pautas mencionadas, jamás se abatirá. O sea, que no se necesita cumplir todas las preceptos, o sea, sí se necesita, pero por lo menos uno de estos preceptos. A continuación de la mención del rey David, quien cimentó el cumplimiento de la Torá en 11 preceptos, la Mará prosigue relatando que posteriormente el nivel espiritual del pueblo descendió más aún, ante lo cual el profeta Isaías lo cimentó sobre 6 principios básicos. Como está escrito, se conduce con justicia, habla con rectitud, desprecia la ganancia que podría obtener engañando a su prójimo, sacude las manos para no recibir soborno, cierra su oído para no escuchar cuestiones que conllevarían derramamiento de sangre,
y cierra sus ojos para no ver el mal, para que no lo conduzca al deseo y a la codicia. La Amará explica estas 6 pautas. Se conduce con justicia, alude a quien se conduce como nuestro patriarca Abraham, o sea, a quien Dios atestigua, lo amo, porque él comanda a sus hijos y a su familia que anden por la senda del Eterno, haciendo caridad y justicia para que el Eterno traiga sobre Abraham aquello de lo que le había hablado. La moralidad de las siguientes generaciones continuó en decadencia, por lo cual el profeta, la Haftará esta semana, Haftará Balak, lo cual el profeta Mijá cimentó el cumplimiento de la Torá en 3 principios fundamentales, como está escrito en Mijá, en español se llama Miqueas. Dios te ha enseñado, hombre, qué es el bien y qué es lo que el Eterno te exige a saber. Que haga justicia, 1, ame la bondad, 2, y te conduzca con recato ante tu Dios, son 3. La Amará explica estas 3 pautas. Que haga justicia alude al juicio, es decir, que todos tus actos estén de acuerdo a la justicia. Ame la bondad se refiere a realizar actos de beneficencia, de benevolencia con los demás. Y te conducirás con recato se refiere a acompañar al muerto cuando es llevado al cementerio, y acompañar a una novia desde su casa hasta el palio nupcial, la jupá. Continúa la Gemara diciendo posteriormente, Isaías cimentó el cumplimiento de la Torá sobre 2 principios, como está escrito en Isaías 56:1. Así dijo el Eterno, cuiden las leyes de la Torá y hagan beneficencia uno con otro. El profeta Amós lo cimentó sobre un solo principio, como está escrito, así le dijo el Eterno a la casa de Israel, búsquenme y permanecerán en vida. Finalmente, el profeta Habacuc cimentó sobre un principio único, como está escrito, el justo con su fe vivirá. El servicio divino consiste esencialmente en que todos los actos de la persona deben ser realizados en aras de los cielos. Y el rabino exclamó, se desprende luego que nosotros no cumplimos ningún precepto íntegramente. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Sí, en la época de Habacuc está escrito que lo cimentó en un solo principio, el justo con su fe vivirá, y eso ya pasaron más de 2000 años seguro. Entonces, ¿qué va a hacer esta generación? Dijo que en el mes de Lul cada uno debe arrepentirse de sus transgresiones y dedicarse al servicio divino. Desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur se agrega al rezo cotidiano la siguiente plegaria: el Dios de la vida, bendición, paz, buen sustento, seamos recordados y escritos. Además, en el rezo Avinu Malkeinu se introducen las siguientes modificaciones: escríbenos en el libro de la redención y de la salvación, en el libro de la manutención. Se me de Zohreinu, en el ayuno, se dice Zohreinu lejaim tovim, pero en Rosh Hashanah se dice así, se dice Kotveinu, y recién en Neilá de Yom Kippur se dice Jotmeinu. Espero que nos selle. Ahora, escribimos el libro de la redención y de la salvación, el libro de la manutención y el sustento, en el libro de los méritos, en el libro del perdón. Explicó que realmente hay solo 3 libros. O sea, nosotros sabemos que en Yom Kippur está escrito que en la Gemara de Shemá que hay tres libros, uno para los malvados, uno para los justos y otro para los que están en el medio. Entonces, ¿de dónde sacan tantos libros? No, entonces explicó que realmente son 3 libros. Pero que está escrito que dentro del libro de la vida solicitamos lo que iba para vida, para paz, para manutención, para méritos y para perdón. Una historia interesante, a quien tras haber transmedido permanecía constantemente preocupado por sus transgresiones, le aconsejaba que considerara todos estos pensamientos como si fueran ajenos a su persona. O sea, a veces la persona transgrede y está preocupado por lo que hizo. Así que, ¿qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Así él dijo que es muy fácil, lo que la persona tiene que hacer es pensar que todos esos pensamientos no sos vos. Porque tal preocupación no es más que una artimaña del instinto del mal, que intenta perturbarlo para desconcentrarlo del estudio de la Torá y del servicio divino. Basta con arrepentirse, pedir perdón y comprometerse a no reincidir. Lo principal es no pensar en las transgresiones cometidas, sino centrar todos los pensamientos exclusivamente en el estudio de la Torá. Le escribió a una retornante a la Torá. Lo principal del arrepentimiento ante Dios es que la persona se arrepienta de lo hecho, abandone sus transgresiones y decida no reincidir.
Aun si toda la vida cometió transgresiones y no se arrepiente sino recién al final, le son perdonadas todas las transgresiones, y no se las mencionarán cuando sea juzgado. Según lo que escribes en tu carta, entiendo que ya has abandonado la transgresión y has decidido no reincidir. Alégrate por el hecho de que te has hecho merecedora de ver la luz divina y ya no prestas atención a las tentaciones del instinto del mal. Has de saber que esta es la forma de arrepentirse correctamente. Preocuparse en demasía conlleva tristeza y no reporta ningún provecho. No es más que una artimaña del instinto del mal, que intenta seducir a la persona para que vuelva a transmitir. El Rama me escribe, el retornante no debe presuponer que por las transgresiones que ha cometido está alejado de los niveles de los justos, de ninguna manera, sino que es apreciado y querido por Dios como si nunca hubiese transgredido. Es más, recibirá una portentosa recompensa porque a pesar de haber probado el gusto de la transgresión, la abandonó, doblegando al instinto del mal. El retorno es grandioso porque coloca al ser humano frente a la presencia divina. El retorno acerca a los alejados, hoy es preciado, querido, cercano, cumple preceptos y son aceptados con alegría. Asimismo, tú debes dejar de lado todo lo que hiciste hasta el momento en que te has arrepentido. De nada te valdrá cavilar al respecto. Intenta rechazar todo pensamiento sobre el pasado. Solo dejando de lado todo lo sucedido, quien quiere purificarse recibirá la ayuda celestial. Hazte nuevas amistades y no te sientas rechazada por la sociedad. Así escribió Rajaf a esta retornante. Opinaba que si bien en principio todo retornante debería contraer algún compromiso, por ejemplo, ayunar una vez por semana, donar para caridad o alguna otra cosa, de todas maneras, si ello lo deprimirá, conviene que se abstenga. Durante el mes de Elul debemos esmerarnos en no hablar de asuntos triviales en Shabbat. Al aumentar el alumnado de la Yeshiva, Ponovich tiene 1000 o más alumnos, se llegó a la situación en que se celebraban demasiadas bodas durante el mes de Elul, lo que ocasionaba un descenso notorio en el estudio de la noche. Consecuentemente, el rabino dispuso que no hubiera más casamientos en esos días. Le protestaron, tu decreto, así dijeron Rosh Yeshiva, le dijeron a Rashach, tu decreto es peor que el de Faraón, quien decretó que arrojaran arriba a los varones recién nacidos, pero no a las niñas. Le replicó, no es dispuesto que no se permita casarse en el Lul, sino que los jóvenes estudiantes no concurrieran a la boda. ¿Quién te dijo que no permitió, no dejó casar? Los alumnos tienen que estudiar, que se case, que se case. Contó que a su propia boda no concurrieron más que unas 10 personas, a saber su suegro, un tío de la novia, el dirigente de la comunidad y sus respectivas esposas. Comentó que a la boda de Ramón Kotler con la hija de Ramsaman Metzer viajó un solo joven estudiante de la yeshiva desde Slobodka a Slotsk. A un retornante de la Torá que se había comprometido, le recomendó que se casara lo antes posible, aún en el Ur. Al concluir la festividad de Pesach, se lamentó que, dado su precario estado de salud, temía que quizás no pudiera concurrir a la yeshiva en Rosh Hashanah y Yom Kippur, y se vería obligado a rezar en la casa. Ángel hizo la observación de que hasta entonces transcurrirá casi medio año. Le replicó, un buen judío debe ya desde ahora programar lo que hará en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Uno de sus discípulos le solicitó que lo guiara para discernir en qué aspecto del servicio divino le convenía superarse. Él contestó que ignoraba la respuesta, puesto que cada uno debe investigarse por sí mismo hasta descubrir qué aspecto merece ser mejorado. A cierta persona que constató que durante largo tiempo había rezado con filacterias inválidas, le aconsejó que a modo de expiación estudiara cotidianamente media hora después del rezo con las filacterias ya corregidas, colocadas, ya para expiar el tiempo que no estuvo con los tfilín. En el año 5641 escribió lo siguiente en su cuadernillo: fortalecer la concentración durante el rezo. No comenzar ninguna de las bendiciones del rezo cotidiano de Shemona Esrei sin haber reflexionado previamente acerca de qué es lo que se está por solicitar de los cielos.
Recitar la bendición por el alimento, mi casa razón, leyendo el texto del Sidur y no de memoria. Evitar todo enojo. Recibir a cada persona con semblante cordial. Son las cosas que Rab, con su humildad, se puso a fortalecerse. El rezo, pensar antes de la bendición de la Yunaisre en qué va a bendecir, rezar el Birkat Hamazon del Sidur, evitar enojarse y recibir a cada persona con un semblante cordial. Es improductivo e incluso prohibido todo intento de adivinar las razones de lo que sucede en el mundo, porque estamos incapacitados para entender los diseños divinos. De todas maneras, al toparnos con cualquier percance de la vida, sí se permite comprometerse a realizar alguna buena acción. Basta con algo pequeño, por ejemplo, no recitar la bendición por el alimento de memoria, sino leer de un sidur o al despertarse por la mañana, no caminar 2 metros sin lavarse previamente las manos. Comprometerse a realizar algo pequeño es maravilloso. No conviene comprometerse a realizar acciones grandes y complejas, puesto que no perdurarán. En cierta oportunidad, los instantes previos a que tocara el shofar en Rosh Hashanah, se acercó a un estudiante y le preguntó acerca de qué, se acercó a un estudiante y le preguntó acerca de qué se debe meditar en el instante que se escucha el shofar. Le respondió, se debe poner en intención en cumplir el precepto de la Torá de escuchar el shofar, no temas de Kabbalah, etcétera. Es un precepto de la Torá, escuchar el shofar en Rosh Hashanah, eso es lo que tenés que empezar. Sucedió en un Rosh Hashanah a edad muy avanzada, que la debilidad los obligó a retornar a su casa inmediatamente después de haber escuchado el sonido del shofar en la yeshiva. Necesitó al Rav Gershon Edelstein Zatzal que permaneciera hasta el final del rezo y bendijera a cada alumno en su nombre con el tradicional Agut Yor, que tengas un buen año. Una soldada uniformada del ejército israelí solicitó dialogar con el rabino. La gente dudaba si dejarla entrar, porque todos los rabinos prohibieron que las mujeres fueran reclutadas al ejército. Consultaron al rabino a quien autorizó que la dejaran entrar. La soldada relató que había solicitado que sus superiores se le permitieran salir de la base a fin de concurrir en Rosh Hashanah al rezo en una sinagoga, pero aquellos se opusieron y temía que tampoco para el día del perdón la dejaran salir. La tranquilizó, asegurándole que Dios se encuentra en cualquier lugar donde ella le rezara, incluso en la base militar. Al haber ya salido, el rabino llamó inmediatamente a cierto gestor avisado y solicitó que se esforzara para obtener el franco en el día del perdón. Este lo logró y le reservaron un asiento en el palco de las mujeres de San Nashim de la yeshiva de Ponovich. Con el correr del tiempo, aquella joven retornó al camino de la Torá. Repetidamente exhortaba a sus oyentes a que se fortalecieran durante los días de juicio, desde el comienzo del mes de Elul hasta Yom Kippur, en el cumplimiento de los preceptos de la persona para con su prójimo. Por ejemplo, ayuda mutua, beneficencia, caridad. El mérito de estas acciones es la mejor garantía para sobrellevar exitosamente el juicio celestial. Entonces acá sí vimos los consejos maravillosos de arrepentimiento del libro que sacamos de Rabbi ya que está muy relacionado con lo que estamos estudiando de Rabbi Yonah. Vamos a seguir entonces con Rabbi Yonah. Vamos a ver un poco, estamos casi media hora de video. Entonces dice así: Viatani Baer y Anjaluquía Capará. Ahora voy a explicar cómo se la capará por las transgresiones. Dijeron estos sabios, preguntó Ramatia Menjarash Rabbi Lazar Ben Azariah en Roma. Escuché que hay 4 categorías de expiación que decía Rabbi Ishmael Toresh, que así decía Rabbi Ishmael. Le dijo, son 3, y la chubá con cada una. Si la persona transgredió un precepto positivo, por ejemplo, no se puso tefilín, hizo y se arrepintió, no se mueve de ahí hasta que le perdonan enseguida. Pero le perdonan al instante. Como está escrito, vuelvan mis hijos rebeldes, curaré sus rebeldías. Ahora lo que hace es, si la persona transgredió un precepto positivo, hizo chubá, entonces el arrepentimiento depende, queda ahí colgando, y el Yom Kippur expía. Como está escrito, porque en este día voy a expiar por ustedes, para purificarlos a ustedes de todas las transgresiones, delante de Dios se van a purificar. Si la persona transgredió preceptos que conllevan a la pena de caret, la extirpación del alma,
o a muerte del tribunal rabínico y la persona se arrepintió. Entonces, el arrepentimiento, el día del perdón, está como lo dejan a la persona colgando. Los isurim memarkim y los sufrimientos lo terminan de espiar. Como está escrito, y voy a castigar con un palo por sus transgresiones, ubanegaim abonam. Pero la persona que tiene la transgresión de Hilul Hashem, no, como vimos ayer, la chubá, el arrepentimiento no tiene fuerza ni para hacer depender, ni Yom Kippur para depender, y no los isurim para que queden limpiar, sino que todos se quedan ahí colgando y la muerte es la que expía. Como está escrito, se va a expiar la transgresión de este pueblo hasta la muerte. Dijeron nuestros sabios en el Tratado de Yomá que el Corban Olá transgrede, perdón, que el Corban Olá, la ofrenda de Olá, expía a las personas que transgredió un precepto positivo después que hizo chubá. O sea, que mismo que se le perdonó, expió su transgresión con el arrepentimiento, de todas maneras la Olá agrega a su expiación y así la persona es más querida delante de Dios. Sigue diciendo la Biblia en el 7, también dijeron, la Olá expía sobre lo que la persona pensó mal, los pensamientos del corazón. Así está escrito, וההיא כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם וישכם בבוקר ולא עולות מספר כולם כי אמר איוב אולי חטאו בניי ברכו אלוקים ולבם. O sea que Iov trajo una ofrenda, ¿por qué? Porque pensó que sus hijos quizás transgredieron y injuriaron a los cielos en el corazón, en el pensamiento. Het, y ahora que no tenemos ofrenda, lamentablemente porque no tenemos Dash, si la persona transgredió con los pensamientos del corazón, o si la persona transgredió un precepto positivo, la persona, dice la Biblia que tiene que hacer, tiene que leer la Parashat Olá, desde el principio de ser el Vaikra, del libro levítico, y al principio de ser Tzav, et Aarón, que mi capa Parashat Korban y eran un Bincoma Korban, o sea que el leer los versículos relacionados con la ofrenda van a estar en lugar del sacrificio de la ofrenda, que no podemos. Tanto que si lo Meishen Ikra Bishtab, si lo tiene escrita delante de él en Humash, o si lo sabe de memoria, como está escrito en el Gemara de Menajot, toda persona que se ocupa de la sección Olá es como que sacrificó una Olá. La persona que lee la Parashá Hatat, la ofrenda Hatat, así se llamaba, es como que ofrendó una Hatat. Y si la persona hizo una ofrenda a Sham, es como que ofrendó una Sham. O sea que la persona, leyendo la sección de la Torá correspondiente a la ofrenda, es como si la hubiese hecho. Si la persona pasó por prohibiciones de la Torá, hizo el repetimiento, la persona se tiene que preocupar por su transmisión y tiene que esperar que llegue el día del perdón para que sea querido delante del Creador, que resonó, porque Dios quiere que la persona viva, el alma viva y el cuerpo de Hayek con Otzar, como está escrito Hayek Britzonó, que la gente vive con la voluntad de Dios. Y por lo tanto, dijeron nuestros sabios, toda la persona que fija una comida en la víspera de Yom Kippur, es como que si hubiese sido ordenado a ayunar el 9 y el 10 de Tishrei, perdón, y ayunó en ellos. ¿Por qué? Porque demostró su alegría cuando llegó el momento de expiación. Y así es como un testimonio por su preocupación que tuvo hasta este día y su sufrimiento que tuvo por sus transgresiones. Y además, porque los demás días festivos nosotros fijamos un banquete por la alegría del precepto. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es algo muy importante. La recompensa por la alegría, por el precepto, como está escrito, o sea que la alegría que la persona tiene por el cumplimiento de los preceptos es muy importante. Con respecto a las maldiciones, que las maldiciones llegaron al pueblo de Israel por no cumplir los preceptos de Dios, no servir a Dios, tu Dios con alegría y con buen corazón. Y por eso siento que en Yom Kippur está prohibido comer, que entonces en Bella Tzom, Yom Kippur, entonces por eso fuimos ordenados a fijar una seudá, un banquete por la alegría de este precepto que vamos a tener al día siguiente en la víspera de Yom Kippur.
O sea que la seudá, el banquete que se come en la víspera de Yom Kippur, no es simplemente para tener fuerzas para el ayuno, no solamente para eso, sino para demostrar la alegría que llegó a este día, la alegría que tiene por llegar a este día apreciado, y con este día la persona va a tener expiación por sus transgresiones. Tercero, otra explicación, también para que a fortificarnos y aumentar en rezos y súplicas en este día. Berashit de todo lleno la chubá y carea, y también para pensar todo tipo de consejos para arrepentirnos. Eso es si la persona hizo una prohibición. Ahora, ¿qué pasa si la persona hizo prohibiciones que conllevan la pena de caret? Por ejemplo, profanó Shabbat queriendo, o fue a una mujer prohibida, o cometió adulterio, o homosexualismo, etcétera, o hizo idolatría, etcétera. Como están ahí los escrituras, comió Hametz en Pesach, o comió en Yom Kippur, comió en Yom Kippur, comió sangre. ¿Qué? Entonces, si la persona entonces transgredió preceptos, transgresiones que conllevan al caret, un din, entonces hizo chubá, entonces siento que no va a tener un ritsui de la transgresión sin sufrimientos, porque la chubá, el arrepentimiento deja ahí colgando, como quien dice. Los sufrimientos están en el marquín. Entonces, Yahin libola son mitzvot amenginot minadisurim. O sea que tienen que hacer preceptos que lo protejan de los sufrimientos. Por ejemplo, el precepto de dar caridad. Porque el precepto de dar caridad también lo salva de la muerte. Como está escrito en Mishlei, Usakat Atzin Mimavet. La persona que hace caridad se salva de la muerte. Y que la persona que no tiene plata para hacer todo acá, entonces que hable bien al pobre y así va a tener hielo, le pele, aquello genuino legítimo, o que la persona pida por otro, como está escrito que ahora más y termina C, la persona que busca plata novias, para novias que no tienen plata, para huérfanos, para toda gente necesitada, él no puede, no tiene plata para dar, pero él se preocupa que otra persona sí de él, entonces es un mérito para él, para espiar. La Murautenu, oh, acá lo traes, hija. Gadona más serio también, o sea, que más, este es un Babatra, también lo estudiamos ahora en Dafo Yomi, que más grande la persona que hace que otros hagan, más que lo hace propiamente dicho. Y también que la persona se haga preceptos de Indul Hasadim, ayudar a su compañero, como dijeron nuestros sabios, que es más grande la Gemilut Hasadim, los actos de beneficencia que la acá, porque la acá es con la plata, y la Gemilut Hasadim es tanto con el cuerpo como con el dinero, la acá es a los pobres, la Gemilut Hasadim para todos, y también entonces también que hable al corazón del pobre y lo honre y lo consuele de su sufrimiento, como está escrito, y vas a sacarle al Raem Namsheja, dijeron tus sabios ahora en Tratado de Babatra, que la persona que lo apacigua le habla lindo bien al pobre, entonces es más importante que la persona que le da el acá. Y también que la persona se ocupe en visitar a la gente que está enferma, lo haré a la gente que necesita enterrar a los muertos, considerar a la gente que está en duelo, alegrar al novio y a la novia, porque todos estos son caminos de bondad. Y más que todos estos, que la persona se dedica a estudiar Torah, Bleshem Shamayim. וכל המועצות שזכרנו הם בכלל מה שאמר שלמה, בחסד באמת יכופר עוון. O sea que con bondad y con verdad se va a expiar la transgresión. ¿Por qué? Porque la adquisición de la Torah se llama la adquisición verdadera. Como está escrito, Emet Kne Ve'al Timkor, Ve'lemar Be'toratcha Emet. Y dijeron nuestros sabios, el árbol de la vida es para la gente que se mantiene en ella. Si la persona transgredió Pritut o Mitot Beidin, si la persona estaba acostumbrado a estudiar un capítulo, que estudie dos. Si la persona está escrito a leer una sección, que estudie dos secciones. Un Mishnei Panim también habla a Torah Minesurim. De dos formas, la Torah protege los sufrimientos. La primera, porque dijeron que Talmud Torah que no es el Kulam, la Torah es lo más grande que hay. Estudiar Torah es lo más importante. Y el segundo, porque a través que la persona se esforzó en estudiar la Torah y se esfuerzo en ella, y la persona que se queda sin dormir para poder entender lo que está escrito en la Gemara, eso va a ser en lugar de los sufrimientos. Como dijeron nuestros sabios, que todos los cuerpos fueron creados para que se esfuercen. Dichosa la persona que se esfuerza, que el esfuerzo de ellos en la Torá. Y dijeron, ¿por qué la Torá se llama Tushia? Porque
baja, matillet o debilita la fuerza de la persona. Vejen, vejen, y así también en lugar de los sufrimientos, que la persona haya, esto hay que tener cuidado por la generación que estamos débiles, como ya vimos en el libro de Rorschach, pero de todas maneras, ¿sabes lo que está escrito? Somot, ayunos, que la persona y llore, derrame lágrimas, que la persona se impide a sí mismo de placeres, Voye Neymar, Birkai Kashum Mitzom, mis rodillas se debilitaron por el ayuno, Ubesalik Haj Mishamen, y mi carne, mi cuerpo se debilitó, y dijeron también, Shuba Adal, Bekol Bajem, Betzom Bejum Misped, y está aquí en Yoel, ahí Dios mandó a la arvea, a la langosta, comieron toda la cosecha, entonces el profeta les dijo, vuelvan a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y luto. Veanás también mi luto y vos, que la persona sienta el sufrimiento en su corazón, como mencionamos en el primer capítulo, en el primer pórtico de la Chubá. Y así la persona entonces va a poner la Ribuya Mirut Binkoma Isurim. O sea que la persona va a poner lo que es estos Medirut, esta amargura, va a estar en el lugar de los sufrimientos. Como dijeron Ruach, Ruach Ish Galkema Jaleo, Ruach Neje, Mi Saena Perush. Así como cuando el cuerpo se enferma, entonces el alma sufre. Milayó Mijal, Mijalket, Dios Mo, que lo marta Azor, la Guf, Betisae, Tis, Adeu, Cayete de Abrera, Libot, Najamor, el Cabel, Bisbol. Pero cuando el que enfermo está el alma y tiene sufrimiento y tiene angustia, ¿quién lo va a consolar? ¿Y quién va a sufrir por ella? Porque la preocupación y la amargura de su corazón van a fortalecer la enfermedad del cuerpo. Que a Nefesh Soeret, de Aguf Bejolió, habrá que haya Nefesh Jolá, un ejemplo y Gonor y Sadén Aguf. O sea, cuando una vez que el alma está enferma, está sufriendo, ¿quién la va a ayudar? El cuerpo seguro que no. Vintim Tzat Ajotet, la Ave, te creo todo tzara, Viasdik Arat Adil, de que habrá musar de Abba, y eso le magem Minasurim, Arabim Marruim la Boalab. O sea, también está escrito que si la persona le llegó, si el transgresor le pasó algo, le pasó algún sufrimiento, perdió el trabajo, etcétera, y la persona recibe el juicio, dice lo que le pasó no es casualidad, así dice la persona, lo que le pasó no es casualidad, es porque transgredí. Dios castigó porque transgredí, porque Dios lo castigó porque transgredió. Y lo recibe con amor, y recibe el decreto con amor, entonces eso lo va a proteger de los sufrimientos que tendrían que venir. Oye de mar, que jamás a tanto deca, se le dice más tajor. Pero yo, cuando la persona tiene sufrimiento y la persona te agradece a ti, reconoce que te reconoce a ti, te agradece el momento de sufrimiento, lo shakul y shakel kasi, shenot zar, sherije mod, shayu מפותחות לבוא על האדם, כדי שנאמר, זה כתב versículo, así te alejo que מפתח, תחול ותעכב אותם, לא תגמרו לאתם, un versículo acá, וזה הדרך משל, מפתח החרב, ומשיב אותה en la de una persona que quiere sacar la espada y la regresa en su lugar, ונאמר, o deja Hashem que anafta que vi ayuda peja o tenajemeini, o sea, que David Amel le agradecía a Dios por los sufrimientos que le dio, y lo recibí con amor, y por eso Dios se va a arrepentir del castigo que le pensaba dar. Y también cuando la persona le agradece al Creador por el bien, Leolam o deja Leolam que así porque y todo deja se deja. O sea que David Amélez le agradecía a Dios por lo que es, por el bien que le hizo. Y así quiero que también la esperanza que sigas dándome el bien. Como está escrito, el vaso de la salvación voy a elevar y en el nombre de Dios voy a mencionar. Si Shalom, va a tener así sea el rey David, sufrimiento y tristeza, también en el nombre de Dios voy a llamar. De las dos maneras voy a invocar el nombre de Dios. Tanto, así decía el rey David, tanto cuando van a venir salvaciones, en cuanto cuando Job Shalom va a venir sufrimientos y que la persona va a estar afligida. Y dijeron nuestros sabios, lo que está escrito cuando el rey David, mismo David Barjó, cuando es un cántico para David, cuando se escapó, que acá estuvo alegre por lo que pasó, el hijo lo quería matar, y mismo así, dijo Mismor, así son la conducción de los justos, que pagan sus deudas y le cantan a Dios. Esto se asemeja a una persona que tenía una persona que trabajaba el campo,
un socio, y este Aris le debía plata. Beasá, אותו אריס את הגורן, בצברה, בסקרי, ונתן בעל הבית את הכלים, ונכנס האריס ריקם לביתו. והיה שמח, שהיה שמח נכנס ריקם, אמרו לו, יצאת מגולך ויצא על ראשך, ואתה שמח? אמר לי, אף על פי כן, השטר ממולק, פרעתי את החובי. O sea, la persona tiene una deuda, que la persona tiene deudas de acá, de allá, tiene que pagar deudas monetarias, y no sabe cómo hacer. De repente la persona empieza a pagar, de a poco, pagó una parte, otra parte, ya está por terminar. Al final, Baruch Hashem, terminó de pagar la deuda. Siente un alivio, oh, pero no tenés plata, te quedaste sin plata, pagaste tú, sí, me quedé sin plata, pero la deuda ya no la tengo. Tener deudas es, saca a la persona de sus cabales. Y a Baruch Hashem me le pudo pagar la deuda, ya está, este no tuvo plata, ya va a tener, pero la deuda no la tengo. Deja ya, entonces ya con esto terminamos, y la persona tiene que reflexionar y saber que quién atrae Hashem etzatao ve'isurim abim alav lefi godel abono v'rach hatav. Sea que la persona tiene que saber que como que Has de Shalom tiene sufrimientos y si le pasan cosas malas, tiene que saber que con respecto a lo que él hizo, se yundabar, no es nada. Sino que Dios lo castiga a él como un papá castiga a su hijo, con misericordia. Como está escrito, vas a saber en tu corazón que así como un hombre castiga a su hijo, así también Dios, tu Dios, te castiga. Dijeron tus sabios, tu corazón sabe los actos que hiciste y los sufrimientos que te traje, sí, dice Dios, y no con tus actos te castigué, Benemar, ¿verdad? Que ayer dejar lo carne moneja, Benemar, que tal lo que no jasaste le mata a Boneino. O sea que dice que Dios, nuestro Dios, no nos castigaste como nosotros hicimos nuestras tradiciones. Ve que ayer, Yahuwah Musar lo ve Hashem, Babón Ejad Inspim. Lo que no es así cuando viene el castigo para los que odian a Dios, así el castigo va a ser de golpe. El castigo va a ser de repente. Como hicieron de Monter Rayarra, que la maldad del malvado lo va a matar. Vesheana, Bonotam, Nisharim, Ala Nafsham. Y quiere las demás tradiciones todavía quieren las almas. Como está escrito, Bateía, Bonotam, Alatzmotam. Y las tradiciones de ellos estaban en sus huesos. Pero cuando viene el castigo a los justos, vienen de a poquito hasta que cerraron la deuda. Como Mar, solo ustedes supe de todas las familias de la tierra, por lo tanto voy a castigarlos a ustedes por todas sus transgresiones. Es decir, como una persona que le prestó dinero a dos personas, a una como un amigo, a un amigo y a otro a su enemigo. A su amigo le cobra de a poquito en cómodas cuotas, ahora a su enemigo le paga de golpe. Y está escrito que 7 veces se va a caer el tzadik y se va a levantar, y los malvados se van a tropezar en el mal. Es decir, que en un mal se van a caer y van a ser exterminados. Benemar, es decir, que Dios juzgue a la persona solamente con juicio, con misericordia y con la ley de tu bondad. Bemishparam kamishpat, kajok, y jaquel de baram mishpat, bemidá, que sea con de a poco, no de golpe. Un mashalud mashal, binyan se hace shenemar, mishero de la col, maquel no alenab y al panab. O sea, la persona que no sabe pegar, le pega a su hijo en el ojo o en la cara. Pero la persona que sabe pegar, entonces le golpea en lugar que no le haga daño. Como está escrito que así dijo del rey David, que Dios le dice del rey David, Dios me castigaste, me diste sufrimientos, pero a la muerte no me entregaste. También así dijo a Job, le dijo al Satán, pero le podés castigar, pero a su alma cuidá. Pero con respecto a los malvados, van a venir solamente sufrimientos de venganza. Y los sufrimientos estos de Vejiná solamente van a venir a los justos, porque ellos reciben todo con amor. Y si también cuando la persona tiene sufrimiento, sabe que son por sus transgresiones o por el nivel de ellos que no está en el nivel espiritual que es deseado, y por eso agregan actos buenos en sus actos. Y los sufrimientos es para el bien y para aumentar su recompensa, como está escrito, Dios es justo, Dios al justo va a probar. Y dijeron, Bisman Shedea para la Pistán, que a Pistán Hazam, aquí a la barbera, sobre todo Jaraj Betov. O sea, cuando el dueño del lino
sabe que el lino es bueno, entonces lo golpea fuerte para hacer lo que esté tierno y suavecito. ¿Ok? Entonces así termina acá Veiné, Boniré, voy a terminar con esto que es la 14. Vene Ananu José Millante Baraino Beceda Caparado, tenemos que ayer ahora damos que todo Bitín, Bellogeg. Oh, a esto fue cuando fue sin querer. ¿Qué pasó con Shogeg? La persona se quedó ya porque no sabía. Entonces la persona está obligada a confesarse y suplicar por su perdón. Y tener virtud por lo que hizo y tener miedo. Y esos son los principales de la expiación. Y la persona tiene que leer siempre la Payat Hatat. Y así se va a considerar como lo que se hizo Hatat. Es decir, que le va a servir mucho y va a espiar su transgresión como hace la ofrenda Hatat. Bien. Entonces hasta aquí llegamos, el capítulo 15. Acá es hasta el capítulo, son 21 incisos, no, un poco más, 22. Así Dios quiere, la puestos en el 15. Quizás si Dios quiere mañana jueves y voy a poder hacer otro video para terminar esta parte del Rabino Yonah. Y si no, la semana que viene, si Dios quiere, seguiremos con este impresionante libro y con las enseñanzas de cómo la persona se puede acercar al Creador, que para eso la persona vive, para acercarse al Creador y deleitarse del esplendor divino. Call to Rita.